Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Venimos a la cruz y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados personales, los pecados de nuestras casas, de cada casa, los pecados, Señor, de la congregación, del ministerio. Tu preciosa sangre, Señor, sea con nosotros, limpiándonos. Tu preciosa sangre, Señor, que nos redime y que nos justifica. La sangre del Cordero que nos justifica delante del Padre. Te damos gracias por todas tus misericordias, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy tu diestra nos ha sostenido, Señor. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu nos ha guiado. Hasta lo que somos hoy, Señor, delante de ti. Gracias por la revelación de tu Hijo a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Creemos, Señor, que es tu Santo Espíritu nuestro Maestro y que cada día va a traer una revelación mayor a nuestras vidas. Que cada día, Señor, vienen nuevas aguas de revelación en lo celestial, Señor. Que no solo vamos a vivir un evangelio de Cristo, sino que se nos va a revelar cada día más el reino de Dios, que vamos a ir más allá. Creemos, Señor, que este es un nuevo tiempo y hoy declaramos un nuevo tiempo para nuestras vidas. Yo declaro un nuevo tiempo para mi vida, Señor, para mi casa, un nuevo tiempo de nuevas aguas, de nueva revelación, que ahora vamos a vivir en el reino, dentro del reino, en Sión, a permanecer, Señor, en tu monte santo. Tú nos estás llamando, Señor, a permanecer en tu monte santo. Y creemos que es tu Santo Espíritu el que nos capacita, Señor. Hoy bendecimos tu santa presencia, que a través de la adoración, Señor, Cristo se ha revelado a cada espíritu. Que a través de tu adoración, Señor, realmente Cristo se ha manifestado en cada vida. Que ya no necesitemos que otra persona nos diga lo que está mal o lo que está bien, lo que tengo que cambiar o lo que no tengo que cambiar, sino que en el tiempo de la adoración el Espíritu de Dios sea quien da testimonio a cada uno de tus hijos. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, al corazón, al espíritu de tus hijos. Anhelamos vivir en esas dimensiones, Señor. Enseña a tus hijos, y que venga un temor reverente cada día más a su espíritu, a su conciencia, para que no sea una religión, sino que sea una vivencia
en el reino, Señor. Hoy te bendecimos, te exaltamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Te exaltamos, Señor. Exalte el nombre del Señor con su corazón, con su boca, con sus labios. Dele fruto de labios. El Señor está pidiendo un nuevo nivel de comunión. El Padre quiere dar un nuevo nivel de revelación de su Hijo en su vida. Porque el Padre quiere que usted realmente viva en Cristo. Que realmente usted viva dentro del reino. Que Cristo sea manifestado a su ser. Porque si Cristo es manifestado a su vida, usted no volverá a ser la misma persona. Cada día anhelará más. Cada día anhelará más de Él y menos del mundo. Más de Él y menos de sí mismos. Espíritu Santo, te exaltamos, te honramos, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor. Te damos gracias por los nuevos tiempos. Te damos gracias, Señor, porque creemos que estamos entrando a desarrollar un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Enseña el camino a Sion. Aquellos que no han encontrado el camino, Señor, enseña ese camino a Sion. Aquellos que se han desviado del camino, que sea tu gloria, Señor, que sea tu presencia, porque tú eres quien transformas las vidas, Señor. Bueno, los bendecimos, le damos gracias a Dios por ustedes y pues le damos gracias al Espíritu Santo porque es el primordial que siempre ha estado aquí con sus ángeles. Sabemos que Dios enseñó mucho, ¿cierto? Fueron bendecidos el tiempo que se les dio las enseñanzas. Y nosotros también fuimos muy bendecidos, muy bendecidos. Fuimos a recibir mucho de parte de Dios. De verdad que para todos los que fuimos de todas las naciones representadas allí, fue una gran bendición estar ahí y ser confrontados con muchas cosas que tienen que haber en cada una de nuestras vidas. El Señor habló muy claramente, muy contundente para nuestras vidas. Vivimos cosas proféticamente pues muy hermosas también, y sabiendo que el Señor es innovador, que Él es nuevo, que todo lo que quiere que el Señor quiere quitar de nosotros es el espíritu religioso, ¿sí? Que nos sembraron a través de los tiempos, en estructuras, pensamientos de hombres también, en los cuales muchas veces hemos caído, pero le damos gracias a Dios porque también el Señor nos ha guardado como iglesia, como familia pastoral. Hay muchas cosas que allí nos confirmó el Señor que hemos vivido a través del tiempo que llevamos en Cristo,
pero también nos enseñó otras y nos quitó otras, ¿no? Nos cambió otras cosas en los diseños de Dios de este tiempo. Entonces vamos a compartirles una partecita de lo que vivimos, porque fueron muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar, pero a medida que pasa el tiempo, pues les vamos a ir comentando muchas cosas que el Señor nos bendijo desde el día que iniciamos, que fue el 4 de septiembre. El 3 de septiembre fue la bienvenida y seguían llegando pues otros hermanos de otras naciones. Y a partir de eso pues recibimos mucho, los pastores, Paula Alejandra, mi esposo y yo. Y eso les queremos compartir, porque a eso vamos, ¿no? A recibir para traerles a ustedes la porción, ya que pues en este momento no podemos ir todos, ¿no? Pero el Señor nos permite ir para traerles a ustedes, que son parte de la iglesia de Cristo, parte de esta iglesia que el Señor está levantando en este lugar. Entonces fueron muchas cosas hermosas las que recibimos para como iglesia, para los jóvenes, para los niños, para las familias, el diseño precioso de Dios. Entonces vamos a compartirles a través de los días lo que hemos recibido. Entonces vamos a empezar por hoy, nosotras tres, a hablarles de temas que quedaron muy fijos en nuestro ser, para compartirles e impartirles a ustedes, ¿sí? Así que vamos a estar atentos a eso. Entonces cada una de nosotros vamos a hablar una parte de lo que el Señor nos sembró y nos ministró. Entonces vamos a empezar con la pastora Luisa. Buenas noches a todos. Pues la verdad fue de gran bendición para mi vida, para mi esposo, para mi casa, para la congregación. Esta cumbre fue una confrontación en todo, en mi vida, desde que me subí al avión. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, ¿por qué a mí? Porque empezó lo del huracán. Entonces fue un momento así como, pues porque yo dejé los niños acá. Entonces pues allá decían, no, si nos vamos con el Señor pues estamos todos juntos, toda la familia. Entonces yo le decía, Alex, no, nosotros no estamos juntos. Entonces sí fue, pero desde ese momento vi la gloria del Señor de una forma tremenda. Cómo Él se glorificó desde aún antes que pasara el huracán, porque nos trajo mucha paz. Se sentía una atmósfera muy bonita, porque pues nadie estaba asustado, preocupado, sabíamos que el Señor estaba con nosotros y era una certeza de que Él estaba ahí. Entonces pues desde ahí fue un proceso que Él hizo, y la gloria es para Él, porque se glorificó muy, muy hermoso. Ver cómo desde la noche anterior Él habló y dijo, la noche anterior nos reunimos en el auditorio, y todos decían pues que la noche anterior de pronto teníamos que dormir todos ahí porque no podíamos ir a los cuartos. Entonces pues el pastor dice, bueno, la buena noticia es que todos pueden dormir esta noche en sus cuartos, y todos entonces dice, pero bueno, el huracán viene aún con más fuerza. Entonces se ha orado, se ha hecho todo, pero él está violento. Pues esa noche se adoró. El Señor quería que esa noche levantaran adoración, y las personas empezaron adelante a dar ofrenda. Entonces en ese momento el Señor le da una palabra al apóstol, y él se para y dice, el Señor me acaba de hablar y me dice qué es lo que está pasando con el huracán. Resulta que él tenía todo el derecho de venir violentamente, porque él cada año venía por el diezmo en Haití. Entonces esa tierra se la ofrecen a la muerte todos los años, y por eso cada año hay algo, la tierra se levanta violentamente, porque ella viene, lo que se levanta viene por su diezmo. Entonces pues él venía por lo que era suyo. Entonces el Señor le mostró que pidiéramos perdón por Haití, que nos postráramos y clamáramos por ellos, para que el Señor tuviera misericordia y quitarle como ese derecho a esa sangre que él venía a reclamar, porque él viene a reclamar su diezmo con sangre.
Entonces, esa noche todos pues clamamos y pedimos perdón por tanta sangre, por los niños, porque el pastor decía, los niños no deciden nacer, no, son niños, ellos no tienen la culpa. Entonces, pues todos clamamos y pedimos perdón. El Señor se glorificó el otro día, porque el otro día era que se venía el huracán. Y pues efectivamente el otro día amaneció lloviendo durísimo. Entonces yo me asomé y yo, ya está lloviendo. Pero desde por la mañana, desde las 6 de la mañana teníamos que estar ya en el auditorio, todos ya desayunados. El almuerzo fue algo muy rápido a las 11 de la mañana y estar todo el día allí. Pero lo bonito era que en el auditorio era como estar aquí nosotros. No se escuchaba nada, absolutamente nada, pero uno se asomaba y afuera pues claro, se cayeron los árboles, se cayeron las puertas, pero donde nosotros estábamos no se escuchaba absolutamente nada. Entonces nosotros decíamos, tremendo como el Señor aquí, es como si Él nos metió como en una burbuja, o sea, estábamos cubiertos como en fue una experiencia muy hermosa. Y después en la noticia muestran cómo el huracán a lo que se acercaba a la isla bajaba la velocidad y hacía como si brincara y volvía ahí a su velocidad normal, pero en el momento de pasar por donde estábamos nosotros pasaba algo sobrenatural. Entonces pues fue un momento donde vimos la gloria de Dios muy hermoso. Yo decía, Señor, ¿cómo no creerte? ¿Cómo no saber que estás aquí? Y más con el tema que nos habló todo el tiempo, era como el Señor diciendo, ¿con quién cuento para lo que tenemos que hacer? Porque lo que el Señor quiere hacer aquí en la tierra es algo más, o sea, la tierra está gimiendo y eso lo estamos viendo cada día, la tierra está gimiendo, está clamando por la manifestación de sus hijos. Y entonces fue como una alerta, como el Señor decirnos, bueno, ¿dónde están mis hijos? Porque hay mucho que hacer. Entonces, pues toda esa experiencia fue hermosa. El Señor dio una palabra acerca de Pedro. Él nos explicaba cómo los discípulos se tienen que reconocer por su forma de hablar. Y eso lo hemos visto, porque decimos, bueno, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, pero cuando lo vemos más a fondo es verdaderamente hablar palabra de Dios. Él decía como Pedro, aún después de que él le cambió el nombre, pero él seguía teniendo sus semillas de Simón, porque cuando él va a donde el Señor Jesús y empieza a decirle, Señor, ¿por qué no vayas a hacer esto? Porque ahí estaba hablando el enemigo a través de Pedro. Entonces él decía cómo en la iglesia hay Pedros, porque es que cuando Pedro habla en el Espíritu, ya cuando Pedro se le transfigura el Señor Jesús, ahí ya empieza a hablar espiritualmente. Pero cuando no habla por medio del Espíritu, entonces el enemigo habla por medio de él. Entonces podemos ser siervos y podemos estarle sirviendo al Señor, pero con nuestro hablar podemos ser objeto de torcer los diseños del Señor. Lo que el Señor nos hablaba era de que siempre que una persona venga a usted, sea quien sea el hermano que sea, y no le da una palabra de Dios, sino al contrario, con lo que le dice está tratando de torcer los propósitos de Dios en su vida, usted lo tiene que frenar y usted tiene que apartarse de esa persona, así como el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y cuando un hermano viene a nosotros a decirnos, mira, estoy desanimado, estoy mal, me pasa esto, de nosotros tiene que salir palabra de Dios, de nosotros tiene que salir las promesas que Dios tiene, decirle, no, mira, el Señor dijo esto de ti, de parte de Dios te habló esto. Pero si nosotros no estamos siendo esa fuente, estamos siendo piedra de tropiezo. Entonces el Señor nos decía, cuidado de ser piedra de tropiezo, porque eso es abominable a los ojos de Dios. Y siempre vemos la piedra de tropiezo como que, ay, vino el hermano y se llevó al hermanito para el mundo. Eso no,
La piedra de tropiezo es entre nosotros mismos, podemos ser piedra de tropiezo. Cuando yo, en vez de darle palabra al hermano, lo estoy llevando a que se tuerzan los diseños de Dios. Yo siempre tengo que, con mi boca, estar encaminando a las personas a los propósitos de Dios para sus vidas. Y cuando no escuchamos eso, él decía: apártense, no importa quién sea, pero apártese de esa persona. Y diga: no te quiero escuchar más, no tengo nada que hablar contigo, porque no estás hablando de parte de Dios. Y lo que me dices no me está encaminando a los propósitos del Señor. Entonces, él hablaba de cómo en la iglesia se mueven los Pedros, ¿sí? Y él decía: el Señor no necesita Pedros en la iglesia. El Señor necesita un Pedro que hable con un Cristo transfigurado. Cuando el Señor Jesús ya se nos presenta y cuando empezamos a hablar por medio del Espíritu, ahí estamos siendo los Pedros que el Señor necesita. Pedros en espíritu, porque aquí él nos decía que los Pedros transfigurados, llenos de vida, son demoledores. Así tenemos que ser, que nada nos mueva, que nosotros afrontemos al enemigo con nuestra forma de hablar, porque estamos hablando espíritu. De nosotros está saliendo el Espíritu de Dios. Dice: a Pedro nadie lo pudo callar cuando estaba lleno del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos la autoridad de callar a un hermano cuando no está hablando por medio del Espíritu, porque así hizo el Señor Jesús. Apenas Pedro se le acercó a decirle eso, le dijo: apártate de mí, Satanás, y no lo dejó hablar más. Entonces, cuando vemos que no viene de parte del Señor, tenemos que hacer eso, poner una barrera. Dice que el reino es donde se ve al Padre transfigurado. Es cuando vemos al Padre en nosotros, cuando verdaderamente vemos quién es nuestro Padre, a quién servimos, cuando verdaderamente colocamos toda nuestra mirada es en Él y empezamos a servirle es a Él y dejamos todo lo terrenal. O sea, en todo eso Él nos dio fue tan bonito, porque en toda la cumbre Él nos mostraba cómo nosotros debemos ser como hijos somos hijos, y cómo debemos vivir como hijos. La primera noche fue tan hermoso porque hicieron una administración donde Él dijo: usted no puede decir no tengo casa, porque todos tenemos casa. Entonces esta noche vamos a ir a la casa que tiene el Padre para nosotros. Y yo fui a mi casa, entonces estaba allá y yo me sentía en la casa de mi papá, y él me decía: entre y usted puede coger todo porque es su casa, es suya, es de su papá. Entonces su papá, todo lo que hay ahí le pertenece. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como hijos. Todo lo que tiene mi papá me pertenece. Entonces cuando ese Cristo se transfigura en nuestra vida, es cuando yo vivo como hija, cuando de mi boca solamente tiene que fluir su agua, porque estoy llena de Él. Pero si de mi fuente sale otra agua, entonces ¿de qué estoy llena? Decía que cuando Beliad quiere tocar a alguien, bien sea a un discípulo, a un siervo, cuando Beliad lo quiere atacar, el primer síntoma de esa persona es callar. Entonces empieza a callar, empieza a apartarse. Entonces cuando esa persona empieza a hacer así, es porque Beliad está atacándolo y lo saca. Pero el primer síntoma es que empieza a callar, se calla todo y se aparta. Dice que una característica de una persona que ha muerto, porque también se habló del morir, no podemos pedirle una vida nueva a alguien si no ha muerto. Entonces él decía que para haber vida tiene que haber muerte. Entonces una característica de una persona que ha muerto verdaderamente es que no ve otra opción, es que no hay ninguna duda en seguir. Las personas que dudan en que si me voy o todavía me quedo, si esto sí es, o
es porque no ha muerto. La persona que ha muerto verdaderamente es porque no ve otro camino, no ve otra opción y ni siquiera piensa en nada más, sino en seguir y en buscar el propósito del Señor. Dice que nosotros le servimos a Dios más muertos que vivos, porque Él no puede usar una persona que no ha muerto, porque las personas que no han muerto tienen egoísmo, tienen altivez y tienen soberbia. Son una de las características que tiene una persona que no ha muerto, y a Dios no le podemos servir así. Entonces lo que Él me hablaba, que Él me decía con quienes cuento para lo que necesito hacer aquí en la tierra está gimiendo, la tierra está clamando por los hijos, y con todas esas enseñanzas yo decía, Señor, hay tanto para hacer, hay tantas cosas que en la tierra. Yo veía a los hijos, yo veía cómo se comunicaban. Ana Méndez estaba en Florida, el Señor los puso como estratégicamente donde iba a pasar, y puso como a sus ángeles para que verdaderamente no ocurriera lo que iba a ocurrir, porque era una catástrofe. Y entonces el Señor puso sus ángeles para detener lo que el enemigo iba a hacer. Entonces yo decía, Señor, tan tremendo, porque es que eso lo podemos hacer tan sencillo como empezar a donde nosotros vivimos, en nuestra casa. Entonces yo decía, Señor, tenemos que limpiarnos más, tenemos que morir más cada día, morir al orgullo, morir a tantas cosas que todavía seguimos como en ese círculo que, o sea, ya no más. Que morir a eso, porque el Señor necesita gente muerta. A Él le servimos es muertos, no vivos, que nuestra carne no esté todavía brincando, que nuestra alma todavía no esté brincando, sino que verdaderamente estemos hablando palabras de Dios, porque un hijo de Dios, un siervo de Dios no puede estar hablando todavía ni de parte mía, ni de lo que yo pienso, ni de lo que yo creo, sino lo que dice el cielo. Y aún en nuestra casa, todo a nosotros como mi esposo y en mi caso, nos habló mucho de que de ahora en adelante para todo, Señor, ¿qué estás pensando tú? Porque ahí nos dimos cuenta de que hemos tomado decisiones donde el Señor no ha estado. Hemos tomado decisiones porque a nosotros nos parece que está bien, porque no, eso es bueno. Pero Señor, ¿te hemos consultado? No. Entonces dijimos, no, Señor, si tú eres el centro, si tú lo llenas todo de nuestras vidas, y si el gobierno es tuyo. Y ahora en adelante, hasta para contestar, hasta para hablar con alguien, tenemos que decirle al Señor que quieres hablarle a esa persona por medio de mí. Eso es morir, porque yo no abrir mi boca porque yo la voy a abrir, sino que el Señor hable todo el tiempo, Él trabaje por medio mío. Era lo que el Señor nos hablaba. Acá lo que les enseñaba el Señor con la parte de Pedro. Pedro, el nombre anterior, ¿cuál era el nombre de Pedro? Simón, ¿hijo de qué? De Jonás. Entonces hay muchos Pedros en las congregaciones, pero con características de Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Que de la forma en que Pedro llegó cuando se le reveló el Señor Jesús, verdaderamente él tuvo un cambio en su carácter, ¿cierto? En Mateo 16:28, ¿qué dice? Bueno, aquí está hablando que realmente no es lo que está diciendo la pastora Luisa ahorita, que tenemos que morir, ¿sí? Hay que morir para poder ver al Jesucristo resucitado en nosotros, porque lo que el Señor nos estaba enseñando es que lo que es la estructura de la iglesia tiene que cambiar, porque la iglesia está llena de personas con características de Simón, ¿sí? Y nosotros tenemos que morir. Pedro tuvo que morir, tuvo que venir la transfiguración, cuando sí se recuerdan la transfiguración, ¿cierto? Cuando él pudo ver al Señor Jesús en toda su gloria, ¿sí? Y vio a Elías. Entonces, hasta ahí cuando Jesucristo se nos revela a nosotros es cuando viene un verdadero cambio. Y lo vemos en Pedro, porque cuando él pudo tener la revelación de Cristo, como era él,
entonces vino un cambio verdadero en la vida de Pedro, ¿sí? Entonces empezó a tener otras características, porque nosotros vemos cuando Pedro, en el libro de Pedro, él dice que nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? Pero de ese hablar al anterior hay mucha diferencia, porque él ya estaba lleno del Espíritu. Entonces lo que tiene que tener la iglesia es gente llena del Espíritu, gente que tenga la revelación de Jesucristo. Hasta que nosotros, o una persona la que no haya tenido la revelación de Jesucristo, jamás va a poder cambiar su carácter. Por lo que el Señor los quiere llevar es al cambio en verdadero carácter de Cristo. Entonces, es para la formación de los santos de Dios, ¿cierto? Es de la única forma. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si usted lee todo el capítulo 17, ahí va a tener mucha confirmación de esta palabra, de lo que el Señor le estaba hablando a sus discípulos. Dice que Jesús habló más del reino que de la iglesia. El Señor se llevó a los discípulos lejos a un lugar sin contaminación, aislados, ¿sí? En sí lo que el Señor se la pasó hablando no fue de la iglesia, sino del reino, cómo nosotros debemos atraer el reino a nuestra vida. En el capítulo 17 es donde habla sobre la transfiguración, donde Él fue transfigurado y vino en su reino, se mostró tal cual como era. Entonces aquí se rompe el pasado y el futuro en el tiempo. Aquí Pedro ve a Jesucristo en toda su plenitud. Lo vieron en toda su gloria con los otros tres que lo vieron, ¿no? Porque estaba con otros discípulos, con otros tres que los apartó para Él. Entonces vamos a ir a la parte donde lo que es un Simón. Lo que estaba diciendo la pastora hoy dice que la iglesia necesita de Pedros, de piedras, ¿cierto? Que ayuden a ¿qué? A fundamentar la iglesia y a desarrollar la iglesia. Eso es lo que necesita el Señor, de Pedros con la revelación, con la transfiguración. Con esos Pedros las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Dice que cuando el Espíritu de Dios entra en el Pedro, la vida de él cambia y empieza la gloria de Dios en él, y él empieza a ser ofensivo y a hacer retroceder al enemigo. O sea que nosotros tenemos que hacer es retroceder al enemigo. Sin el Espíritu Santo, ese tipo de Pedros es comida del diablo, ¿sí? Por su carácter. Dice, mientras no seamos transfigurados, la iglesia será cómoda y el diablo pues va a venir a trastornarla. La iglesia que no puede resistir, no puede gobernar. Entonces un Simón, un hijo de Jonás, es un cristiano mental. Es un cristiano mental. Tiene el viejo hombre y es muy impetuoso. Así era Pedro, ¿no? Cuando era Simón, hijo de Jonás. Impetuoso. Les afirmaba que todos habíamos nacido siendo hijos de Jonás, ¿no? Y que si la iglesia se llena de hijos de Jonás, la iglesia nunca va a poder evolucionar, porque siempre van a ser volubles. Los hijos de Jonás siempre van a estar arriba y otras veces van a estar abajo. Entonces van a ser volubles. El Simón es un discípulo que lleva tiempos en la iglesia, ora, tiene dones y es impetuoso. Poco confiable y tiene dones. Un día está y otro día es ausente. No podemos ver a Jesús en una persona así. ¿Sí? Entonces tenemos que dejar esa naturaleza antigua, de la que se debe dejar, y tomar la posición de un Pedro pero transfigurado, porque un Pedro sin transfiguración, como lo veíamos antes, pues siempre negó a Cristo, hizo muchas cosas que no eran confiables. Entonces es pasar de ser Simón a un Pedro con la revelación de Jesucristo. Con ese tipo de discípulos son los que el Señor quiere levantar en la iglesia. Y es el tema de llevar siempre a una persona al morir y a la sanidad interior, a ser sanados. Entonces ahí es cuando Pedro ya recibe las llaves de la iglesia. Pero tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, y este es un proceso en el cual cada uno de los hijos de Dios escoge hacer.
Dice también que no podemos ver a Jesús sin haber muerto. La revelación de la muerte de Cristo es el principio de la transfiguración. Y dice, la sanidad interior no me lleva a vida, me lleva a muerte. O sea, el Señor nos habló mucho acerca de la muerte. Tienes que morir, te necesito muerto. Esa es una de las llaves. El morir. El Pedro que ha recibido las llaves ha visto a Cristo transfigurado. Ahora debe ser lleno del Espíritu Santo, expresando el carácter de Cristo en su vida. Entonces él nos decía que para nosotros morir tenemos que identificar las características que tenemos en nuestra alma que sabemos que nos afecta. Entonces dice, sabemos morir cuando aprendo a identificar aquellos síntomas que afectan mi alma. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que tengo en mí. Es lo primero, porque muchas veces decimos, yo ya morí, yo no tengo eso, pero resulta que sí lo hay. Es más, aún nuestros hermanos nos pueden ayudar. ¿Sí? Mira, estás haciendo esto. Cuando estamos hablando de parte de Dios, podemos hacerlo. Mira, estás hablando así y no es palabra de Dios. Acabas de hacer esto, pero no está mal. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que... Allá nos hablaban de las enfermedades. Es como cuando uno va al médico y siempre nos pide, son los síntomas para poder llegar a lo que usted tiene. Entonces es así con nuestra alma. Tenemos primero cuáles son todos mis síntomas, y todo eso es lo que tenemos que morir. Tengo todavía orgullo, tengo todavía altivez, tengo todavía ira, tengo todavía tantas cosas que se mueven todavía en nuestra alma, pero tenemos que trabajar en eso para morir cada día. Dice que la sanidad es un proceso que tiene varias etapas. Entonces y una de esas es eso, empezar a escribir los síntomas que tenemos en nuestra alma que no ha muerto, que tiene que morir, porque con Dios no podemos morir a medias, medio morir. Como dijo la paz, casi murió, no. ¿Esto murió o no murió? Y también pues se habló de las finanzas, de cómo esas fisuras que hay en nuestra alma afectan nuestras finanzas. Entonces dice que la sanidad interior tiene la capacidad de sanar en el alma fisuras por donde se pierden las finanzas, las riquezas. Entonces por todo eso puede entrar, todo eso afecta, eso es como un círculo, todo afecta mi espiritualidad, pero también afecta mis finanzas, también afecta mi hogar, afecta todo. Dice, una persona que no está sana en el alma no está preparada para gobernar en las finanzas. Entonces es un proceso. Primero tenemos que morir para que ahí sí podamos gobernar en las finanzas. Porque muchas veces el enemigo, como hablábamos ahorita del huracán, muchas veces el enemigo puede atacar porque tiene derecho. El huracán venía porque venía por lo suyo, porque era su derecho, era su diezmo. Entonces no era de reprender, no era de que aquí no, porque él venía por lo suyo. Entonces muchas veces ataca nuestras finanzas y tiene derecho, porque no nos hemos parado con autoridad a gobernar, pero la autoridad es haber muerto. La autoridad la da es el morir. Eso lo da la autoridad, y estar llenos del Espíritu. Eso da la autoridad. Cuando yo hablo palabra del cielo y estoy alineada con el Espíritu Santo, eso me da autoridad para todo, sin necesidad de gritar, ni de, como decía el pastor, ni de patalear, sino que la autoridad viene de Dios. Bueno, continuando con lo que estaba leyendo la pastora Luisa, en tercera de Juan 3 dice, tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que es como lo que estaba explicando la pastora, que el Señor
nos va a prosperar a medida de que nosotros avancemos en nuestra alma, de que todo va de adentro hacia afuera. Y pues la parte que a todos nos habló en todos los temas, pero uno de los temas que más me habló a mí fue de las semillas. También hay otra palabra que a mí siempre a mí se me ha revelado y siempre Dios me la pone en mente, y es la de que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Y allá nos hablaban de la semilla, pues que el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado una semilla. Pero antes de eso nos hablaba de algo que se mueve en las congregaciones y que uno debe tener mucho cuidado. Siempre en las congregaciones va a aparecer alguien que va a querer ofrendar, porque hay hombres que entendieron el dar, ¿sí? Entonces siempre van a querer dar y yo quiero dar, pero nos enseñaban que hay hombres que vienen, dan y ofrendan, porque entendieron eso. Pero hay otros que vienen y empiezan a decir, ay pastor, yo quiero darle esto. Y empiezan a dar en las congregaciones, y después empiezan a decir, pastor, yo pienso que deberíamos hacer esto. Yo pienso que las sillas no deberían ir así. Yo pienso que esto sería así. Y empiezan a tomarse atribuciones porque han ofrendado o porque tienen dinero y quieren aportar, pero a cambio de algo. A cambio de que a él le den un lugar y él se pueda sentir satisfecho en ese lugar. Y como él está aportando, entonces él se siente parte de eso. Entonces, allá nos decían que los pastores, las congregaciones, debíamos tener cuidado con esa clase de personas. Ellos se llaman jetros. Dice, jetros, sistemas que usa la iglesia, que son negocios. Se presentan diciendo que quieren ayudar las congregaciones, pero ellos no son necesarios para que los planes de Dios se cumplan. Solo necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque a veces ponemos mucho enfoque en que necesitamos dinero para hacer esto, o que necesitamos tal cosa para poderlo hacer. Entonces aparece la persona que nos puede aportar, pero ella siempre va a querer algo a cambio, como un lugar a cambio. Jetro va a aportar, pero va a querer hacer las cosas a su manera. Trabaja la mente, propone cambiar las cosas y que se vean mejor. El Señor nos acerca a personas para cumplir lo que Él ha dicho. O sea, hay personas que sí van a llegar, pero que Dios las va a enviar. Hay otras personas que van a ser enviadas por el enemigo y que van a querer hacer, como ya les decía, parte, y van a querer siempre opinar. Y a veces no van a estar de acuerdo con ciertas cosas. Cuando el pastor le dice no, entonces ahí él ya va a empezar a retener su dinero, lo que aporta. Después de esto, también nos hablaron de la semilla. Y nos decían como que nosotros tenemos una semilla. A cada uno Dios nos dio un talento. Y por lo menos acá en la congregación, hablando de nuestra congregación, donde nosotros nos reunimos, a cada uno nos dio una semilla. Hay unos que se enfocan en el artesano, otros en las matemáticas, otros son maestros, ¿sí? Pero, o en general, en todos los hijos de Dios, siempre nos ha dado un don. Pero allá nos decían, y es algo que siempre nos han dicho, pero allá, no sé, personalmente a mí como que digo, sí, como que algo se me activó, y yo venía hablando hoy con mi mamá de eso. Dios nos dio una semilla a cada uno, pero a veces nos enfocamos en desarrollar otras semillas que no son de nosotros, y perdemos de vista la mía, pierdo de vista mi semilla, y mi semilla se puede morir, y administro la semilla de otro. En ese caso habló el pastor Sebastián Palermo, él es psicólogo, ¿no? Entonces, él decía que desde niño él era analítico, ¿sí? Y que él creció, estudió su carrera, y él decía que vendió de todo, hizo de todo, vendió maní. Él necesitaba encontrar la parte de las finanzas por donde fuera.
Entonces vendía de todo, hacía de todo, pero en realidad nunca se le daba nada, ¿sí? Hasta que el Señor le dijo, enfócate en tu semilla. ¿Cuál era la semilla? Él era analítico desde niño, entonces estudiar ¿qué? Enfocarse en la psicología, ¿sí? Y se enfocó con eso con su esposa, en lo que el Señor les había dado, y un día pues puso un consultorio muy pequeño y empezó a activar esa semilla que Dios le dio, y empezó a restablecerse todo en su vida económicamente. Ahora pues ellos tienen una solvencia económica, pero porque se enfocó en la semilla que Dios les había dado. No empezó a desarrollarse por otros lados porque buscó otras formas. Eso es lo que está hablándonos la hermana Paula, que ella le habló mucho a su corazón, porque a veces nos enfocamos en desarrollar otras semillas de otros y la de nosotros la dejamos estancada. Entonces eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Traemos, y lo que el Señor le aportó, le afirmó en su corazón para decirnos a todos nosotros y a ustedes, el enfocarnos en la semilla, porque a todos el Señor nos dio una semilla. Bueno, aquí dice, los negocios son anti Dios, no tienen capacidad de producir semillas. Si desarrollamos la semilla, nos van a buscar de todo lado para comprarnos, pero debemos administrarlas, como José. Como yo les decía, a veces administramos otras semillas. Entonces, si yo tengo un don, vamos a poner el ejemplo del adorador. Yo tengo un don, o sea, el Señor me hizo salmista, yo escribo canciones, soy un adorador porque el Señor me puso esa semilla, pero resulta que entonces me empiezan a buscar. Usted canta muy bonito, usted hace esto. Entonces resulta que el adorador se volvió cantante, entonces ahí perdió su semilla. Esa es una manera de perder la semilla, cuando perdemos el enfoque. Porque dice que los negocios son anti Dios, porque a veces nosotros buscamos la manera de tener plata, pero no buscamos la manera de extender el reino. Entonces nos decían como, si usted busca la manera de tener plata, siempre vamos a estar apretados, porque nosotros, hijos de Dios, tenemos semilla. Los que no son hijos de Dios tienen negocio. Entonces nosotros buscamos la manera de tener plata, pero nosotros somos hijos de Dios, entonces no nos va a dar. No debemos buscar algo que nos llene de dinero, sino debemos buscar algo con mi semilla que extienda el reino. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto va a venir por añadidura. Si yo tengo un don pues a nosotras nos hablaba, porque digamos la pastora hace los individuales y ella pinta, ¿sí? Decía, sí, pintar, pero para extender el reino, y el resto va a venir en añadidura. Otras cosas, no sé, es que no se me viene otro trabajo. Digamos, una panadería. Yo no voy a poner una panadería para que me llene de plata. Voy a poner una panadería para extender el reino, que cada vez que yo entregue un pan, no sé, le predique a la gente, o sea, sí, es eso. Entonces yo decía, Señor, o sea, que esta es la manera, por eso entender la palabra, busca primero el reino de Dios, ¿sí? Entonces decía, por eso es que muchas veces los hijos de Dios no prosperamos, porque nos enfocamos en tener plata, más no en extender el reino. Dice que los hijos de Dios somos los únicos con semilla, y el empresario tiene dinero. Entonces, pues vale más tener una semilla y desarrollarla. Dice, el dinero no es nada, la semilla es todo. Semilla de Dios es el entendimiento de lo que Dios me dio. La semilla es la revelación. No puedo perder el tiempo poniendo plata para generar plata. Debemos usar nuestra semilla y diseñar un producto que el mundo necesite para que vengan a buscarnos. O sea, diseñar algo con mi semilla donde nos van a venir a buscar, pero porque van a querer de lo que nosotros tenemos. Y otra cosa que también me impactaba y que lo he visto mucho y que incluso a mí me ha pasado, es que de pronto yo me voy a poner a hacer algo, a vender cualquier cosa, y él decía, pero si Dios te dio el diseño digamos, yo estoy estudiando publicidad, ¿sí? Y el Señor a mí me dijo que estudiara publicidad. Si yo te dije que estudiaras publicidad, ¿tú por qué te vas a estudiar psicología? Si yo te dije que trabajaras en tal cosa, porque tú te vas a poner, no sé, un puesto de perros calientes, ¿sí? Si yo te dije que pintaras, ¿sí? Solamente, entonces el Señor nos decía como,
desarrolla tu semilla y extiende el reino con esa semilla, y que no perdiéramos el tiempo administrando la semilla de otro. Entonces eso fue lo que más me habló a mí, y obviamente en la congregación, o sea, desarrollar la semilla en la casa, o sea, esta es nuestra casa, ¿sí? Nuestra congregación, y desarrollándola, y así vamos a ir al mundo afuera, donde nos van a empezar a buscar, y muchas veces van a querer atraernos, porque así le ha pasado a mucha gente famosa de ahora era cristiana, y empezaron a ver su semilla y se la robaron. Entonces muchos adoradores ahora son cantantes, y así mismo. Entonces es eso. Pues él también hablaba de cómo para un árbol de manzanas es muy difícil dar naranjas. Eso es más o menos lo que explicaba Paulita. Uno muchas veces se esfuerza por hacer muchas cosas, pero no es su diseño, ¿sí? Entonces él decía, pero un árbol de manzanas produce sus manzanas y se multiplican, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, cuando estamos caminados en el diseño de Dios y cumpliendo y trabajando con la semilla que Él nos ha dado, la multiplicación viene por sí sola, porque las semillas se multiplican. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que la semilla dé más semillas y dé más fruto. De una semilla salen muchos frutos. Entonces, y de un fruto salen muchas semillas. Entonces la multiplicación ese es el diseño de Dios. En cambio, por lo menos él decía, porque un hijo de Dios no puede tener acciones en la bolsa, porque ellos no tienen semillas, tienen plata. Entonces ellos necesitan semillas para la multiplicación, y un hijo de Dios no puede hacer parte de algo así. Nuestra semilla no se puede estar regando en donde no está el diseño, ¿sí? Entonces él decía cómo nosotros tenemos que tener la sabiduría aún en eso, porque muchas veces nos estamos esforzando. Pues a mi esposo y a mí en ese momento nos habló muchísimo el Señor, porque nos esfuerzan a hacer muchas cosas, y montemos esto allí, no es por allí, no es por allí, no es por allí, pero si no sale, ¿qué pasa con sus semillas? Que el diseño de Dios es fácil. Usted trabaja con su semilla y la bendición viene porque está trabajando en el diseño del cielo, y está, como decía Paulita, está extendiendo el reino. Y cuando uno le trabaja al Señor, no hay paga más grande y más bendecida que el pago del Señor. Y también de la mano es cuando morimos también al amor al dinero. Eso también hace, porque podemos estar también trabajando en la semilla, pero también con amor al dinero, ahí tampoco estamos en el diseño de Dios, porque el diseño del Señor es que muramos aún en eso, en el amor que le tenemos al dinero, en la confianza que podemos tener en la plata. Es solamente tener nuestra mirada en el diseño del cielo, y lo demás el Señor se encarga. Por ejemplo, cuando yo les decía al principio que no necesitábamos dinero sino la guianza del Espíritu Santo, pues porque muchas veces yo me preguntaba y yo decía, Señor, ¿por qué la gente del mundo prospera más que la de la iglesia? Porque es que la gente dice, voy a poner tal negocio, y después se vuelve muy famoso ese negocio, y es porque también entienden, porque hay gente que aún afuera en el mundo ha entendido el sentido de dar sin esperar nada a cambio, en cualquier manera, puede ser una iglesia o simplemente dar a la gente pobre, y han entendido eso. Entonces igual es una ley que está en la palabra, es mejor dar que recibir, ¿sí? Y acá dice, el problema que tenemos en producir la semilla en producir la semilla que tienes, es que se pierde la tuya, en producir otra semilla que no es de nosotros, y vamos a administrar la de otro. Si no tengo identidad, no puedo tener fruto, y el reino da identidad. El diablo siembra cizaña y es muy parecida a la semilla. Y ahí está el ejemplo del adorador. Y yo pensaba mucho, y hablábamos también allá, de que a veces uno espera, como por lo menos en general, uno espera tener un diploma para hacer algo, pero el Señor también nos ha dado talentos. O sea, hay gente que no ha estudiado y tiene muchos talentos, entonces también depende de cómo vamos a desarrollar eso.
a mí me habló personal, yo no tengo que esperar hasta tener mi diploma para empezar a desarrollar lo que Dios me ha dado. Entonces es como usar eso y no dejarla perder, y obviamente usarla en la congregación y también allá afuera donde la necesitan. El tema de las finanzas fue muy claro, ¿sí? Y creo que está dejando claridad en ustedes, ¿cierto? Porque lo que el Señor nos habló es que los hijos de Dios no tenemos alianzas con nadie, tenemos que tener mucho cuidado con las finanzas, porque en las finanzas se está metiendo mucho el enemigo, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos vamos a aliar. Si a usted y a mí le dio permiso el Señor de hacer negocios o de tener un negocio, porque como generación de Leví, como ser tribu de Leví que el Señor nos escogió aquí en esta nación, hay unos que no van a poder trabajar, ¿sí? Porque eso es una parte que les vamos a impartir la otra semana, que el Señor ha hablado de que hay muchos hijos de Dios que están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer, por eso no prosperan, y entre esos está la sanidad del alma, porque hay gente que no prospera porque está muy, muy herida, su alma no ha sanado, y en la medida que nosotros sanamos el alma se nos ve la prosperidad. En la medida que su casa sana, su hogar como pareja sana, se ve en todo. Inmediatamente empieza a verse también en las finanzas. Entonces eso está escrito, ¿sí? Muchas veces se ha hablado de eso, pero ahora está mucho más claro, porque hay mucha gente que está afligida por la parte de las finanzas, pero primero hay que mirar también cómo está mi huerto, si realmente ha habido una sanidad como esposa, como esposo, nuestros hijos. Ahí es donde empieza todo, ¿sí? Y la parte de que no podemos hacer alianzas con cualquier persona. Las alianzas de los negocios es importante. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Al Señor no le gusta que pongamos esperanzas en nada. Ejemplo, las personas que hacen un ahorro, pero el ahorro lo están haciendo para cuando sean viejitos, ¿sí? Entonces están poniendo la esperanza no en Dios, que los va a sostener o nos va a sostener cuando haya una edad avanzada, sino que vamos a poner la esperanza en el ahorro. Entonces eso desagrada el corazón de Dios, porque no estamos creyendo en el Señor, sino que estamos poniendo la esperanza en lo que tengo en el banco, ¿sí? ¿Qué más daba como ejemplo? La compra de acciones. ¿Qué otra cosa pueden decir ustedes que pueda hacernos hacer alianza con el mundo en las finanzas? Las sociedades, hacer que otros trabajen para mí, o sea, tomando intereses, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿Las qué? Las pirámides. Hablaba mucho sobre, bueno, él dijo el nombre pero ahora no recuerdo. El caso es que hay que estudiar mucho qué está pasando con nuestras finanzas, iglesia. ¿Sí lo vamos a hacer? Nosotros como pastores lo estamos mirando, vamos a profundizarlo, aunque siempre hemos tenido cuidado con eso, pero vamos a ahondar más en eso, ¿sí? Ahora entiende uno lo que decía Paulita, es que puse el negocio de papas fritas, ¿sí? Pero resulta que el Señor me mandó a vender papas fritas y resulta que fulano de tal las puso y eso se vendió como dice el dicho, como papa caliente, ¿cierto? Pero entonces a veces se confunde porque se pone la esperanza en los negocios, pero la esperanza tiene que estar en Cristo. Y más nosotros como hijos de Dios, que nos llamó fue a esperar en Dios. No quiere decir que usted no vaya a ahorrar ni nada de eso, sino que eso no se le vuelva a usted su esperanza. Es que tengo que ir a vender esto porque con esto es que yo me voy a sostener. El que lo va a sostener primero es Dios, pero es estar sensibles a la voz de Dios, que es lo que nos va a mandar a hacer. Porque ahí es donde entra un señor que se llama, con ese minúsculo que se llama Tiro, y entonces empiezan las contrataciones. ¿Se acuerda que algo que desagradó al Señor de Lucero fue eso? Por tus múltiples contrataciones, ¿cierto? Entonces lo importante es que nosotros como hijos de Dios no terminemos en un contrato por ahí extraño y una alianza extraña con alguien que no, como que estaba hablando ahorita Pablo Alejandra, los Jetro. Reforma no se nos puede convertir como en un lema, ¿cierto? Nos decía el pastor, no se nos puede convertir como en un movimiento.
esto es a través de lo que se mueve en el corazón de Romanos 8, de ser los hijos que liberen esta nación. Pero no lo vamos a liberar desde un púlpito predicando la palabra. Por eso yo, mi esposo, cambiemos todo esto, porque te tienen que cambiar las estructuras. Esto no lo va a cambiar una persona, un hombre o una mujer que predique la palabra elocuentemente de una forma vivaz y que usted sienta que se estremece. Sí, pero si está estremeciendo, pero es para ir a estremecer al mundo, porque no nos podemos seguir estremeciendo. Sí, tremenda la palabra, ¿no? Bueno, no, y estuvo como pesado. No, en eso no la podemos seguir haciendo. ¿En quién está puesta nuestra esperanza? Que esto tiene que cambiar, porque cuando el Señor habla, esto que estamos hablando aquí con la pastora y mucho más que vamos a hablar, seguir hablando, porque es mucho tema. Imagínate 12 días, 11 días que estuvimos. No crea que fue playa, brisa y mar, conectados allá en ese tema con lo que el Señor estaba hablando. Pero en medio de todo eso hermoso que el Señor nos dejó vivir y ver su grandeza con el tema del huracán, fue algo muy tremendo, donde después de cuando salimos vimos árboles caídos, palmeras, y para que se caiga un árbol tiene que tener un, ¿cierto? Pero el Señor fue bueno, el Señor fue bueno con nosotros y con Haití mucho más. Pero también ahorita terminando les voy a leer la profecía que Dios dio tan linda para Colombia, donde decía una parte: Colombia, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que el lucero busca tanto en tu nación? Colombia tiene algo muy grande, hermanos, y es para nosotros, no es para el diablo. ¿Sí o no? Y no podemos dejar que nuestras generaciones se las lleve el diablo en la boca. Tenemos que hacer algo. Por eso cuando hablaba de Pedro, de Simón, es que estaba hablando que tenemos que ser una iglesia que se enfrente, no que se esconda, porque eso es el reino. El reino confronta, no retrocede. Entonces, ¿qué le decía el Señor a nosotros como nación? Que guardaba, que tenía Colombia, que Lucero quería implantar su casa. Hoy en el noticiero salió que Francisco dijo que Colombia tenía algo. Dijo algo tiene Colombia, tiene escondido, que tenemos que saber qué es. Dijo, es un tesoro y tenemos que descubrir qué es lo que tiene Colombia. Entonces sí, Colombia tiene algo. Se lo tiene que revelar a una iglesia que también se le revele en el corazón lo que es esta nación. Sí, yo el otro día les dije que estudiaran sobre Leví. No sé cuántos estudiarían sobre Leví, pero nos corresponde estudiar las características de un Leví redimido. Algo que nos llamaba la atención es que el pastor decía que Colombia se ha enfocado mucho en la historia mala, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando decía que se ha enfocado en la historia mala. ¿Y qué fue lo que dijo con respecto a los que hacen videos y publicidad? Que teníamos que hacer videos yendo en contra de eso. Si están hablando mal de Colombia, entonces nosotros subir videos donde hablemos bien de nuestra nación. Eso, invitaba a que la gente que hace videos, que tiene publicidad, todo lo que mandan para el exterior son lo de los narcos y todo eso, ¿cierto? La historia negra de Colombia. ¿Por qué no se levantaban los hijos de Dios que hicieran cosas y los pusieran en YouTube, así como ellos ponen esas cosas, y que los jóvenes empezaran a decir, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con lo que dicen? Yo le decía a Paula, yo no sé si ustedes han visto un comercial de Colombiana la Nuestra, no estoy haciendo propaganda, sino que dice, me llamó la atención porque salen unas niñas como mostrándose y otros como vendiendo droga, y cuando salen las niñas dice, Colombia no es esto, ni tampoco esto, ni tampoco esto. O sea, ¿qué es lo que se dice de Colombia? Que las mujeres van y se prostituyen, ¿cierto? En las naciones, y que la droga. Entonces me llamó mucho la atención ese comercial, no sé si usted lo habrá visto, porque dije, está hablando luz, pero eso es Dios, ¿sí o no? Pues eso es un publicista, no sé quién lo haría, pero a eso se refería, que nosotros ya dejemos de hablar mal de Colombia, ya no digamos más lo contrario, no le sigamos la corriente a los que hablan tan mal de nuestra nación, porque la estamos maldiciendo, ¿sí? Entonces es cambiar la historia, y Colombia sí tiene algo, como todas las naciones, pero Colombia es puerta. Colombia es puerta.
y por lo tanto nosotros como hijos de Dios somos puerta. Tenemos que orar mucho. Entonces hay que trabajar mucho en eso, porque para el año entrante vienen cosas como la elección de un presidente. La iglesia de Cristo ya no puede estar dormida con eso, ni ir a votar por el primero que le dijeron, o porque le cae bien, o porque le cae gordo. No, por eso no, nosotros mejor no vote, ¿sí? Pero de nosotros depende, de la iglesia de Cristo, lo que va a subir allá. ¿Sí lo estamos entendiendo? Estamos en guerra. ¿Usted lo cree? Esto es una guerra. Amamos las congregaciones evangelísticas y todo lo que hay, y amén, que sigan haciendo su trabajo, extendiendo el nombre del Señor Jesús. Pero a nosotros el Señor nos llamó fue a esto, a pelear por nuestra nación. En cuanto a la adoración continental, hermanos, eso me habló bastante sobre la intercesión, que la intercesión, aquí hay un grupo que está conmigo intercediendo, que son damas. Siempre he dicho que los hombres también deben animarse a ese tema, porque somos llamados a la intercesión. Los jóvenes también, los niños también los queremos incluir ahí. Entonces los intercesores son convocados por el sonido de la adoración. O sea, cuando aquí hay adoración continental, usted venga, porque es en medio de la adoración que nos va a hablar el Señor a todos. ¿Sí o no? Porque cae una unción profética y empieza a hablar el Señor y mostrar cosas a ustedes, porque se empieza a abrir el Espíritu empieza a hablar. Empieza a hablar diseños, empieza a hablarnos de los países. Allá hay una iglesia muy entendida en ese tema, que es Argentina. Unos pastores que el Señor le habla mucho los diseños para las naciones. A ellos les dio una profecía para Colombia que después se les daré también. Nosotros nos comprometimos como pastores también a orar por las naciones, a ver el Señor que nos habla de las naciones. Allá tuvimos una intercesión por una nación y a ellos les mostró cosas muy tremendas que las estaban viendo los otros. Entonces ahí en la intercesión, hermanos, es donde el Señor nos va a revelar cosas para la iglesia, rollos de instrucción, palabra, diseños, todo eso nos va a hablar el Señor. Donde nosotros antes de ir a una escuela vamos a interceder. Ahí vamos a saber lo que Dios quiere cambiar, y el modelo de oración, del modelo de la oración vamos a cambiarlo a la intercesión, que eso ya lo hemos venido hablando acá. Entonces, para nosotros poder interceder por este lugar y los que vivimos acá, pues tenemos que saber cuáles son las fortalezas, ¿sí o no? Pero estamos en ese tema por la ciudad. Ustedes como iglesia tienen que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces el tema de la intercesión es muy importante, hermanos, para la congregación, porque nosotros tenemos que levantar la intercesión y la adoración. Ahí son los pilares para nosotros. Cómo podemos redimir cosas. Hablaron que la falsa paz produce antidiseño de justicia. O sea que Colombia está en un antidiseño de justicia, porque estamos aquí, proclamaron una falsa paz, eso hay que tumbarlo. Primera de Corintios 14:26, Paulita. Entonces el tema, hermanos, es que venimos muy impulsados y muy activos a que la iglesia va a trabajar junta, ¿sí? Que los que tengan que ser sanados y terminar de ser sanados y seguir, van a salir de esas cautividades, pero porque se van a activar en la iglesia. Amén. Porque vamos a buscar el diseño. Nosotros sabemos el diseño de muchas personas acá, ¿sí? Pero entonces tiene que buscar también la restauración para activarlos, para no quedarse siempre ahí en una silla. Porque hay que tener sanidad para poderlos ubicar en un grupo, ¿sí me hago entender? Porque no podemos poner a alguien a liderar o a hacer algo si no está sano. Va a salir peleando, es que me miró mal, es que me pisó, entonces tenemos que ser sanos para poder hacer un grupo fuerte, una congregación fuerte. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer según ese versículo? Fortalecer la congregación, la iglesia, pero cada uno de ustedes, ¿qué tiene cada uno de nosotros para unirlo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos para aportar? Para aportar. Es la intercesión para hacer mover la iglesia. Lo más importante es que la gente crea, que creamos. No es necesario entender, sino creer. Bueno, entonces tenemos que levantar intercesores con gente territorial, que ande en justicia, que tenga buenas relaciones en la congregación y con la gente externa y familiares, para funcionar en este propósito, para poder tener unidad. La intercesión tiene que ver con posición y condición, y esto se llama madurez. O sea, para poder interceder tenemos que ser maduros. Allá nos ponían la figura de un racimo de uvas con una uvita aparte. O sea, así no puede ser la intercesión. O sea, todos acá unidos y una uva por acá, como que yo no pertenezco a este lugar, sino que todos vamos a estar unidos, como se ha visto el racimito de uvas que hay por allí pintado. Cuando ya se desgaja uno, ya está aparte. Pero se ha visto que cuando uno quita una uvita se pone negra, como que va muriendo, mientras que está unida, ella está siempre rozagante. Entonces, ¿qué es el tema de la intercesión? Condición y posición. Condición y posición. Entonces, según ese Corintios, es el propósito que todos nosotros aprendamos. Es un lugar donde cada uno encuentra su propósito y la dirección. Es que yo no sé, yo ahí ni qué sé, yo no sé ni qué es lo que voy a hacer, a qué lado pertenezco, a qué grupo, ¿no? Usted se va a encontrar dónde va a encajar, ¿sí? Hoy hablamos con Paula, están los que son artesanos, entonces si yo me pongo a buscar aquí quiénes son artesanos, podríamos decir que todos, pero que se destaquen artesanos. Entonces, ¿en qué grupo vamos a estar? Porque de cada grupo vamos a extractar una semilla. ¿De qué? Para extender el reino. Por ejemplo, Paulita va a seguir con el tema de la fundación. Y ese tema lo vamos a desenvolver aquí porque es el tema de la misericordia, ¿no? Es el tema de la misericordia. ¿Cuánto les gusta hacer misericordia? Pues a todos, pero hay unos que lo tienen más revelado que otros, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y quiénes son las personas que van a estar junto a Paula? Pues como pastores tenemos que estar, pero no podemos estar en todo. Pero esta congregación tiene que hacer obras de misericordia. La que hacemos aquí con la canasta del amor está aquí dentro de la congregación, los hermanos que tienen esa necesidad y todo eso. Pero ¿qué vamos a hacer por fuera? Si tú como grupo de artesano, ¿qué puedes hacer para ir a revelar a Cristo con ese talento que tienen? ¿Sí? Es el tema de que lo que el Señor quiere es activar esta iglesia. Amén. Que tú tienes un talento, yo tengo un talento, y si lo unimos, entonces vamos a extender el reino. ¿Sí? A mí me gusta ir a darle aguapanela a los indigentes. Pues metas en el grupo de que los que van a ir a dar aguapanela, pero que ahí van a predicar a Cristo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiere el Señor hacer, que nosotros podamos extender el reino, que no todos aquí abrazados, sino que cómo vamos a extender el reino, cómo vamos a hacer que este Cristo maravilloso que tenemos se extienda en esta nación. Entonces hay que meternos en una transición de oración. La intercesión suelta proféticamente, y tener un manto de intercesión es necesario en esta congregación. Que ya no sea solo un grupo, que estamos como unas 7, 8, ¿sí? Pero que ya va a ser toda la congregación, ¿sí? Que lo vamos a hacer juntos. Amén. Hay muchas cosas para decirles, hermanos, pero vamos a ir poco a poco haciéndolo. Pero el Señor lo que nos habló es acción, ¿sí? Ya no solamente sí, oramos por eso, pero sí, hay que orar, pero también hay que actuar, ¿sí o no? Vamos a actuar, vamos a activar todo esto que el Señor nos ha venido dando durante tanto tiempo, porque no solamente porque fuimos a República Dominicana ahorita, no, desde el año pasado nos viene hablando, y hace mucho tiempo. Entonces hay que activarnos más. Amén. Hay que activarnos más. Después los pastores nos estarán también ayudando, y seguiremos aportando más temas
de lo que tanto recibimos. Entonces hay que amar a Colombia. Dígale al que está a su lado, tienes que amar a esta nación, a la tierra que Dios te dio. Ya debe estar pensando que se va para Canadá, para la Conchinchina, para la China. Es aquí y ahora. Es por nuestra nación. ¿Sabe que uno de los temas del rey de Tiro es llevarse la gente de la nación? Porque ¿por qué se va la gente de esta nación? Por plata. Y van allá y siguen sin plata. ¿Sí o no? Se ponen de esclavos y no, ya nos vamos. Mira tan lindo lo que el Señor nos habló. Colombia, sé valiente. Dios no te ha llamado para algo pequeño. Eres un diseño de Dios. Abre tus ojos. Mira el vestido. Mira tu vestido. Mira el vestido. Mira el cántaro. Mira el incienso que fue apartado. ¿Cuánto vale ser el que abre la puerta todos los días del santuario? Nos está hablando como sacerdotes, como Leví. Que Dios te afirme, te establezca y confirme la identidad. Sé sencillo y fiel al Padre. Colombia, te abrazamos. El Señor nos ama. Y después decía que era lo que tenía Colombia. ¿Qué tienes? Que Lucero quiere tenerlo. Entonces, Dios nos lo dio, nos dio una nación rica en bendiciones y que no lo tienen muchas naciones. Es hablar cada día mejor de nuestra nación. No deje que nadie hable mal de su nación. Creo que esta servidora se los ha dicho muchos años atrás, ¿cierto? Habla bien de tu nación. Habla bien, bendícela. Dejemos de hablar mal de ella. Y ya no nos vamos a ir. Dígale al diablo, ya no nos vamos. Nos quedamos en nuestra nación. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu perdón. Te pedimos perdón por las veces que en ignorancia o también, Señor Dios, lo hicimos sin pensar, Señor Dios, o lo hicimos premeditadamente, Señor, y maldijimos a nuestra nación. Te pedimos perdón por las veces que vimos las cosas feas de nuestra nación y las repetimos con nuestra boca, sabiendo que nuestra boca tiene tanto poder, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hablamos mal de nuestra nación, Señor. Y bendecimos a nuestra nación, Señor. Nos negamos a confirmar esa historia de maldad que durante 70 años nos ha perseguido, Señor. Declaramos que Colombia es de Jesucristo, que esta nación es redimida por el Señor Jesucristo y que las generaciones que están aquí y las que están establecidas en esta nación son tuyas, Señor. Que los jóvenes que están aquí son tuyos y que los jóvenes que están en esta nación, tú los tocarás por tu espíritu, Señor. Despierta el espíritu de las generaciones de esta nación, que abran sus ojos a ti, Señor, que puedan ver el vestido de Colombia, Señor, lo que tú nos has dado, la bendición de ser puerta, una puerta de bendición, Señor Dios. Padre, bendecimos nuestra nación en esta noche. Declaramos que tú te glorificarás, Señor Dios, y que el enemigo no podrá apoderarse de esta tierra que es tuya, que tú no la entregaste, Señor, a tu sacerdocio, Señor. También te pido, Señor, que nos reveles cada día el diseño de redención, Señor, como tribu de Leví que tú nos has dado, Señor Dios. No aquella Leví, Señor Dios, llena de ira, llena de rencor, Señor, llena de traición y deslealtad. Enséñanos el diseño redimido de una Leví que fue escogida por ti, Señor, y de la cual tú eres la heredad de Leví, Señor. Revélanos, Señor, la fidelidad que Leví tuvo, Señor, contigo, y que decidió agradarte a ti aún más que a sus familiares, Señor. Padre, revela a esta congregación todo, Señor, lo que nosotros recibimos allí en República Dominicana, Señor, podamos impartirlo
a su corazón y a su vida y quede sembrado, Señor. Y que esta congregación se active en la intercesión, Señor. Que vamos a ser uno solo, Señor. Que vamos a estar unidos, Señor, por tu sangre preciosa, Señor Dios, donde echamos fuera toda división, Señor. Todo espíritu, Señor, que quiera separarnos, Señor, y traer división o contienda, Señor. Declaramos, Señor, que tu espíritu se empodera de nuestras vidas, de nuestra casa, Señor, y que queremos poner nuestra vida, Señor, en claridad contigo, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, que todo lo que haya hablado la pastora Luisa haya quedado en revelación al corazón de tus hijos, lo que habló Paula Alejandra, Señor, también haya quedado en revelación al corazón de tus hijos, lo que tú me permitiste hablar también, haya salido con claridad todo lo que hemos hablado, Señor Dios, y que obres, Señor, conforme a la palabra que hemos soltado, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos el día de mañana, Señor, bendecimos los hermanos que no pudieron venir en este día, Señor, y declaramos tu luz y tu verdad en medio de este lugar, Señor. Somos tus hijos y te amamos, Señor. Gracias, Padre, por los ángeles que has puesto para que nos acompañen hasta nuestra casa, Señor, que acampan alrededor de nuestra vida y de nuestras casas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén.